En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Muy bien, tal lo prometido, con nosotros se encuentra y para estar dialogando sobre diferentes actividades Mercedes Storani, productora agropecuaria, política, podemos decir así también. ¿Qué tal, Mercedes? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias. ¿Qué significa para usted el campo? Bueno, el campo es parte de mi vida. Me vine a vivir a Río Cuarto en el 82. Yo estudiaba en Buenos Aires con toda mi familia y me casé en 1982, después de Malvinas. Y en septiembre del 82 tenía 25 años y me vine a vivir a las acequias, al campo de mi marido, Tenco Lawson, que se llama Los Médanos, a empezar a construir todo lo que tenemos hoy, porque él pidió la parte a sus hermanos, había fallecido su papá hace unos años, y él pidió esta parte del campo, que es la punta, que es mirando hacia el norte, que es muy, muy lindo. Ya tenía una muy buena arboleda de eucaliptus, árboles bien añejos, paraísos, álamos. Y bueno, y a nosotros nos gustaba ese lugar, sobre todo a Tenco, y ahí empezamos a construir nuestra vida. Así que el campo para mí es mi vida, absolutamente. O sea que desde el momento en que arribó a esta zona, se afincó allí y Sí. no se movió más. No, para nada. Ahí en las acequias, que es camino de reducción, en el kilómetro 570 para ser más exacta. Tengo poco de tierra, 5 kilómetros nada más. Y bueno, después me tuve que venir entre la semana por mis chicos a Río Cuarto, por el colegio. Claro. Tengo una hija, Greta, de 37 años y un varón, Axel, de 31. Pero venía de lunes a viernes y los fines de semana nos íbamos siempre al campo. Así que entre medio, si tenía que irme al campo, me iba. Mi marido siempre permaneció en el campo y venía entre la semana también, aquí a Río Cuarto. Y mis chicos crecieron ahí. Bueno, y desde que llegó hasta aquí han pasado 42 años. Sí, exacto. Con lo cual se han atravesado a nivel nacional distintas etapas. Sí, muchas. Bueno, ¿cómo fue eso? Porque también hay muchos productores, mucha gente del campo que en algún momento hasta perdió lo que tenía, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros en el año 82 yo creo que llegué con los albores de la democracia, así que el año 83 yo era una nena y salía a reafiliar gente por los campos y las chacras con un viejo dirigente de las acequias, amigo de mi padre, de don Conrado, el doctor Acevedo, que era magnífico, y bueno, y ahí empecé a conocer lo que era la zona rural. Y me fui enamorando de a poco de las escuelas rurales, de los caminos, de la problemática de la gente, de la carestía que tenían, pero sí también veía que eran familias, algunas muy unidas, y que era todos para uno, uno para todos. Si había, y si no, no. Y bueno, en el 83 ganamos con Alfonsín, yo fui concejal 8 años, a Donorem, en las acequias, muy joven, muy joven, 26 años tenía. Era difícil en ese momento entrar como concejal porque era mujer. Y si hoy es difícil, imagínense en aquella época. Pero sin embargo, logré trabajar con la zona rural específicamente, con las escuelas, y ahí me empecé a involucrar con el tema del consorcio caminero, muchísimo. Ahí aprendí la ley consorcista y también todo lo que tenía que ver con la electrificación rural. Que nosotros cuando nos mudamos al campo teníamos o velas o lámparas a querosén, pero nada más. No teníamos ni un motor Winco, que después, digo Winco porque mi cuñado nos prestó un Winco que había que hacerlo arrancar con una soguita y frenarlo con ladrillos. Esto parece la prehistoria, pero sucedió.
Y lo logramos, así que después vimos cómo el campo fue progresando a través de la electrificación rural, que fue muy buena. Eso también se hizo, mi padre era secretario de Energía y llevó la electrificación rural a toda la Argentina. Y bueno, hubo un gran cambio para todos los productores, grandes productores, medianos y chicos, porque eran créditos blandos a 15 años. Así que podíamos acceder en aquel momento, como que también de golpe no teníamos maquinaria, y yo recuerdo el primer Sanelo que tuvimos con un crédito del Banco de Córdoba, un Sanelo 0 kilómetro. En ese momento había mucha expectativa, venían capitales, y después de 7 años de dictadura que habíamos tenido, la Argentina era maravillosa para el mundo. Bueno, después hubo tropiezos económicos, que ya lo sabemos, y durante la época de Menem fue la época más dura para el campo. Terrible, 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 porque yo soy licenciada en Historia y ahí tuve que empezar como a reinventarme para aportar para el campo, porque el campo no valía nada. El cereal no valía, alquilar el campo era nada, monedas, y bueno, había que mantenerse. En ese momento nosotros teníamos una economía mixta en el campo, teníamos hacienda y se sembraba. Y bueno, nos teníamos que mantener y mantener con un solo empleado. Y yo empecé a trabajar de guía de turismo, haciendo viajes educativos con los colegios a Buenos Aires, y guiaba yo, que además tenía el doble título, recibida en Buenos Aires, y entonces de alguna manera, y de haber vivido allá desde muy chica, desde los 7 años, conocía muy bien la ciudad. Así que eso nos dio la posibilidad de mantener el campo y de mantenernos en el campo, que muchas familias no lo lograron. Claro. No. Hubo muchos rebates de campo, sí, de establecimientos. Las familias, vos ahí veías, que eso fue lo más doloroso, ya entrando en el siglo XXI. Nunca me voy a olvidar que yo estaba de secretaria de gobierno en el año 2000-2001, y entonces hicimos un convenio con los salesianos, con la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos, para que fueran más chicos y más chicas a estudiar allí. ¿Cuál era el convenio que hacíamos? Bueno, desde la municipalidad pusimos una Traffic primero, y después se duplicó la cantidad de chicos que querían ir a estudiar, y compramos un colectivo de la línea 2 acá en Río Cuarto, que nos salió 8.000 pesos en el año 2000. Y bueno, y ahí logramos que muchos chicos de la zona rural no se quedaran estancados, tranqueras adentro. Hijos de los empleados rurales sobre todo, y también hijos de dueños de campo. ¿Cómo nos organizamos? Con una gran cooperadora en La Brianza. Nos ayudaron padres, yo trabajé denodadamente para que eso hoy fuese una realidad, y que tantos chicas y chicos pudiesen estudiar. Y así no se desmembraron algunas familias, otras sí empezaron a vender, muchos familiares se vinieron a vivir aquí a Río Cuarto, y otros ni idea, Claro, porque les perdí el rastro. Es cierto eso de que mucha gente se migró hacia la ciudad, se Exacto. fue del campo, Sí. si bien a lo mejor lo conserva, pero no quiere vivir en el lugar, pese a que también la tecnología y los avances también Exacto. han llegado. Sí. Bueno, esto de la luz fue magnífico. Claro. Después, ahora tenemos Wi-Fi ya hace unos años. Los celulares. Yo cuando me mudé tenía un teléfono a manivela, y nos retransmitía a veces, y las líneas estaban condicional para comunicarme con mi familia a Buenos Aires o con cualquier otro lugar del país, nos retransmitían desde la cabina de teléfono, que me tenía que ir hasta el pueblo. Cuando empezaron a aparecer los celulares fue una maravilla, sí. Pero una vez salía al campo, no eran los vehículos que tenemos hoy. Yo tenía un ranchero y aprendí a peludear en el barro a lo loco,
y a veces salía y bueno, y tenía que, si me agarraba una tormenta, tenía que esperar que amaine así como para decir, bueno, salgo. Claro. ¿no? Y además no había Este, notificaciones de alertas meteorológicos previos, digamos, como Claro, ocurre hoy en día. no te llegaban. Lo que sí a mí me fascinaba del campo, porque no teníamos estos canales que hay ahora de televisión, aparte televisión en blanco y negro, ni me importaba la televisión. Lo que amé siempre fue la radio. Claro. Qué gran compañía, única. Esos despertares a la mañana, o se va la mañana señora y el agro matinal, por ejemplo, de acá de Río Cuarto, las noticias, las necrológicas, te enterabas de todo. Y después teníamos una muy buena señal que tomábamos Mitre y Continental. Y bueno, la escuchaba Magdalena Ruiz Guiñazú Claro. todas las mañanas. Es más, por ella me enteré que se estaba produciendo el casi golpe de Estado contra Alfonsín en Pascua, Claro. en 1987. No fue una comunicación, digamos, de la familia. No, fue por la radio. Me iba a las acequias a hacer compras y ahí la pongo a Magdalena y ella estaba haciendo exteriores desde Casa de Gobierno. Así que, bueno, ahí me vine a Río Cuarto y nos fuimos al Consejo Deliberante y bueno, fue muy bravo la atención. Pero la radio es un medio que llega en forma permanente, pero permanente, es maravillosa. Y el año pasado se cumplieron 40 años de la restauración de la democracia y su familia, bueno, fue un elemento, un eslabón fundamental. Exacto, también, digamos. sí. Fue uno de los que apoyó a Alfonsín, inclusive, bueno, muchos de sus integrantes de la familia Storani ocupó cargos en el gobierno. Sí, la historia con Alfonsín empieza mucho antes del 83, cuando ganamos, con el movimiento de Renovación y Cambio, que la fórmula era Alfonsín Storani, lindísima. Perdimos la interna contra Balbín Gamón. Yo estaba en cuarto año del colegio, 1972. Después, bueno, el peronismo ganó en el 73 con Cámpora Solano Lima, el 11 de marzo. Y ahí empezó como otra historia. Después vino todo el tema de la década del 70, tremendo. Los que estudiábamos en Buenos Aires era muy, muy bravo. Sin embargo, nosotros, dentro de lo que se podía, nunca dejamos de militar. Jamás. Se militaba puertas adentro. Desde casa, mi papá, bueno, mis hermanos, tanto Conrado, que vive aquí en Río Cuarto, Federico, mis hermanas, toda la familia. Y después, bueno, lo de Malvinas fue un antes y un después. Nunca me voy a olvidar aquel 30 de marzo, que fue viernes, que hubo una movilización enorme en Plaza de Mayo, en la CGT. Yo tenía que volver porque estaba estudiando y me tenía que volver a casa y no andaban los trenes ni nada. Después, el lunes 2 de abril, declararon la guerra y era una locura. La verdad que era una locura. Nosotros sabíamos que lo único que podíamos hacer contra la potencia más grande, que era naval, como era Inglaterra, era por el diálogo. Las Malvinas son argentinas, han sido argentinas desde siempre y hay que decir que son nuestras, pero siempre a través del diálogo. La guerra fue una locura. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes le dejamos una pregunta a Mercedes Storani y tiene que ver con esta cuestión de ser una familia de políticos y de la política, todos radicales, pero Sí. en algún momento hubo rispideces porque a lo mejor alguno seguía una línea y a lo mejor otra línea política dentro del radicalismo. En un ratito nos responde no? en primera persona Mercedes Storani. Bueno, seguimos el diálogo con Mercedes Storani. Había quedado pendiente una consulta. Si dentro de esta familia radical hubo algún tipo de diferencia, diríamos, interna, diríamos, hacia un espacio u otra línea interna dentro del radicalismo. Sí, hubo en un momento esto que ustedes están diciendo, pero la verdad nunca dejamos de ser radicales y de saber muy bien a dónde estábamos parados, de los valores que tiene el radicalismo, que viene desde la época de mis abuelos, de nuestros padres, tanto mi mamá como mi papá, y sin embargo se respetó.
se respetó. Mi hermana María Luisa fue diputada nacional en el 2009 por la línea de Ricardito Alfonsín, que bueno, estaba enfrentado con mi hermano Federico, que es uno de los fundadores de la CON, de la Corriente de Opinión Nacional, a la cual yo sigo y perteneciendo con mucho orgullo, y muchos de nosotros. Eso no hizo que la familia se quebrara en absoluto. Ahí ves vos, que siempre lo digo porque no es la primera vez que lo charlo, no públicamente, pero sí con amigos, que prima mucho más el respeto y la democracia interna y los valores que tenemos. Y bueno, cada uno eligió caminos diferentes. Eso no quiere decir que hoy se continúe de esa manera en absoluto. Debe ser, no sé, la verdad que yo no recuerdo, a lo mejor sí alguien que nos está escuchando lo recuerda, pero no es común que desde el interior del interior, donde está Río Cuarto, una familia logre, digamos, llegar a ocupar puestos de importancia en un gabinete nacional, en el Congreso de la Nación, y tener vigencia a lo largo del tiempo, porque bueno, hoy todavía Federico, digamos, sigue muy activo, con lo cual María Luisa también en el partido. ¿Qué recuerda de esos años, sobre todo de los 80, que bueno, fue justamente el tiempo en el que Alfonsín gobernaba la Argentina? Sí, lo que recuerdo es mucha alegría por haber recuperado la democracia. Fue una algarabía realmente. A mí me tocó estar en un pueblo muy chiquito como Las Acequias, de militar todo el año 83, para recuperar la democracia. Sí fui a todos los actos, ese acto del 26 que habló Alfonsín, que fue una maravilla. Al otro día habló Ítalo Luder, pero no era Cerrito, la 9 de julio, Carlos Pellegrini, no entraba un alfiler. Realmente fue maravilloso. Y ¿qué recuerdo? Eso, muchísima alegría y mucho compromiso. Nosotros fuimos a la Asunción de Alfonsín el 10 de diciembre y era increíble la plaza. Era la Plaza de Mayo, verla desde el balcón. Yo después bajé con mis hermanos y estuvimos en la plaza. Era divino. Llorar hasta las lágrimas realmente, porque sabíamos que era un compromiso muy importante, además de todo lo que se nos venía, porque bueno, después de 7 años de dictadura era muy difícil, y estaba todo este tema de los desaparecidos que aún sigue. Lo de la CONODEP fue magnífico, pero magnífico. Una lástima que el peronismo no lo quiso integrar, pero realmente todas las personas, desde Sábato, Magdalena y muchos otros, hicieron un trabajo maravilloso. Y bueno, y fuimos trabajando cada uno desde su lugar. Yo en una simple concejalía, como les decía, muy joven, que no teníamos, yo personalmente no tenía idea lo que era ser concejal, y lo digo sin ningún tapujo. Aprendí mis deberes y derechos en el consejo, y después el resto en casa, bueno, qué sé yo, mi padre tenía un cargo nacional, mi hermano Cacho estaba secretario de la Gobernación con Angelosa aquí en Córdoba, Freddy era diputado nacional sumamente joven, 33 años, brillante en la Cámara, la verdad, brillante. ¿Y qué análisis hace de este radicalismo actual? Bueno, hoy el radicalismo está bastante desmembrado. Yo siempre tengo esperanzas de que podamos llegar, no sé si a unirnos como antes, porque ahora está muy distorsionado lo que es la política, muy, muy distorsionado. Por un lado, están los que quieren apoyar al gobierno, los que no quieren apoyar, los que están al medio, y los que tenemos ya un poco más de edad, sabemos que esto es una cuestión de tiempo, y el radicalismo, si bien está desmembrado hoy, tiene gente potable. Yo creo que es cuestión de tiempo, y sobre todo la formación. El radicalismo tiene una formación y es tan democrático hasta la médula. Ningún otro partido político de la Argentina lo es. ¿En qué momento se inclinó
por la dirigencia gremial, diríamos, agropecuaria, porque usted es delegada zonal de la Sí. Sociedad Rural de Río Cuarto en las acequias. Pero sí, pero yo no me tomo como dirigente gremial en absoluto. Me invitaron a participar como delegada zonal por las acequias y como siempre estuve en el campo y los temas a tratar era llevar la voz del productor, que todos trabajamos en conjunto, hacia la rural. Yo no había ido a trabajar nunca, he participado en la rural, de las exposiciones de la rural, la de ahora de abril y la de septiembre, pero en realidad como dirigente ni me considero una dirigente en absoluto, ¿eh? Pero sí me gustan los temas que se tratan y defender al productor, que es el tema del consorcio caminero. Cofundamos un par de productores en el año 18, la Patrulla Rural, que peleamos muchísimo por eso. Trabajamos en conjunto cuando podemos con la cooperativa de luz. Tenemos un tema bravo con toda la red troncal de la cooperativa, que hay plantas que han ido creciendo y creciendo y que tocan las líneas, y eso, una chispa, cuando vos tenés el chalar en mayo, en junio, con vientos muy bravos, como los que hemos tenido en el año 21 y 22, bueno, de alguna manera sabemos que los campos se van quemando. Y esa es la voz que tengo en la rural. Y otro de los temas acuciantes que hoy nos preocupa, que es a nivel mundial, nacional, provincial y local, el tema de la basura. Tenemos 2 basurales en las acequias a cielo abierto, uno que va hacia Alejandro, hacia el este, y otro que está dentro del ejido municipal. Y la verdad es un desastre. El intendente anterior, Estanicia, no hizo nada, le mandaron mucha plata desde el gobierno nacional, estuvieron 20 años gobernando, y la verdad, en vez de hacer algo con el tema de la basura, teniendo la plata y los implementos para haber hecho el reciclaje correspondiente, no hicieron nada. Y eso se ha duplicado o cuadruplicado. Por eso cuando vino la gobernadora Miriam Prunoto hace 3 semanas aquí a la rural, que me invitaron al almuerzo y posterior reunión, se le planteó a ella este tema dentro de la cantidad de temas para hablar. Pero el tema de la basura no es un tema menor, es un tema ambiental. A mí no me toca con el campo nuestro. Estamos para el lado del oeste, para el lado, nada que ver a donde están los basurales. Pero no es una cuestión si sos frentista o no. Es una cuestión de compromiso hacia la comunidad y de solidaridad, porque es espantoso. Hay días de viento que está totalmente gris y olor nauseabundo en un lugar que se supone y te dicen el campo es limpio. Y hasta ahora. Entonces es todo un tema el tema de la basura. Y después otro de los temas que se trató, que ojalá que se pueda realizar, es la Ruta 10. No sé si ubican, entre las acequias y Adelia María. Sí. Es un camino de tierra muy, muy amplio y hay muchos productores y estamos bregando, sobre todo la gente que es frentista allí, porque se haga el pavimento de la Ruta 10. Muy, pero muy anhelada. ¿De la política partidaria está ya retirada o...? No, sí? mira, colaboré un montón porque me encanta y lo llevo en la sangre, está en el ADN de cada uno de nosotros, para que ganase el intendente que ganó, que es un chico de 34 años, Germán Martini, contador, excelente. Yo ya lo quería para las otras elecciones y fue concejal. Así que se fue preparando, tiene muy buena militancia, es un chico muy preparado. El Consejo Deliberante, gente fantástica, son chicos jóvenes, todos han estudiado en la universidad y han vuelto, que eso es muy bueno, han vuelto a su pueblo. Y bueno, estoy colaborando con ellos. A mí lo que me encanta es todo el tema arbóreo y estoy en eso, en empezar a colaborar en el pueblo, ad honorem por supuesto, en todo este tema. Y sí, trabajamos durante todo enero, febrero, hasta las elecciones el año pasado, y ganamos muy bien el 28 de mayo. Bien, la última pregunta es común a todos los entrevistados que nos visitan y tiene que ver con a qué se hubiese dedicado si no se hubiese dedicado a lo que se dedicó, es decir, primero estudiar historia y después al campo. Y a la política, lógicamente. Sí. En realidad
A mí me encanta viajar, pero viajar, viajar y viajar. Así que creo que hubiese sido una trotamundos. Y después otro tema que me fascina es el teatro. La actuación. Sí, la actuación. Está a tiempo, digamos. Sí, he hecho varias imitaciones en mi casa muy divertidas. A veces veo una persona que tiene alguna característica y me la devoro. Puedo estar hablando, lo estoy mirando y lo relojeo y le saco hasta el timbre de voz, los gestos. Y eso ha sido algo muy, muy, muy bueno. Pero no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer muy, muy bien de vuelta. Y mi lugar es en el campo. Muchas gracias, Mercedes. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta la próxima, gracias.